Queridos hermanos y hermanas que a través de los medios de comunicación de la Iglesia Católica se unen a nuestra Eucaristía en este segundo día de esta Asamblea Sinodal de la Arquidiócesis de Managua. Amados hermanos y hermanas aquí presentes en esta Asamblea Eucarística, hoy hemos escuchado uno de los textos más difíciles de encajar en la visión que nosotros tenemos de Jesús. Jesús que entra al templo y comienza a echar fuera a los que vendían y compraban allí, ofendiéndolos en cierta manera en su dignidad. Ustedes han convertido esta casa de oración en cueva de ladrones. El Evangelio de Lucas es el que presenta la versión más suave de este episodio. Marcos y Mateo dice que volcó las mesas. Y el Evangelio de Juan, que se escribe de último, incluso dice que tomó un látigo. Los 4 evangelistas dan testimonio de este hecho, lo cual ya le da una enorme garantía de historicidad. Además es un texto que tiene todas las probabilidades de haber acontecido realmente, porque las pruebas de historicidad que se le aplican a los evangelios las supera todas. A nadie se le hubiera ocurrido después de Pascua inventar una escena así, que ponía en entredicho la bondad y la misericordia de Jesús. Por lo tanto, nos encontramos ante una escena real de la vida de Jesús. Y lo que crea dificultad en este texto es, ante todo, que rompe los esquemas que a veces nos hacemos de Jesús. Jesús que ora solitariamente en el monte y pasa la noche en oración. Jesús que bendice a los niños con toda ternura. Jesús, como en el Evangelio de ayer, que llora impotente ante la ciudad santa que ha rechazado la paz. Pero hoy lo vemos indignado, con un acto casi violento, lleno de ira en el templo. Esto en primer lugar nos enseña que las imágenes que nos hacemos de Jesús no agotan nunca su misterio insondable, su personalidad extraordinaria. En Él se encarnó Dios y Jesús asumió todo lo humano. Y en las páginas de los evangelios ha quedado esta escena en la que Jesús, indignado y lleno de ira, realiza en el templo un acto que preferiríamos que no estuviera. Y hacemos todo lo posible por justificarlo y por quitarle fuerza. Pero ahí está, en todos los evangelios. El Evangelio de Lucas es el que presenta con más suavidad la escena. Hay que entender lo que era el templo en tiempos de Jesús. Él ya ha llegado a Jerusalén y el templo es el centro religioso del judaísmo. Allí se ofrecen los sacrificios al Dios de Israel. Allí se bendice al pueblo. Es el centro de toda esa experiencia religiosa en la que vivió Jesús y en la que luego también participaron al inicio los primeros cristianos que
según el libro de los Hechos, continuaron por un tiempo asistiendo al templo. Jesús se encuentra cuando llega al templo un escenario que lo sorprendió y que no logró comprender. Gente que tenía puestos de venta de animales dentro del templo porque eran los animales que se ofrecían para el sacrificio. Cambistas de moneda, porque en el templo corría una moneda especial. Y ya se acerca la Pascua y hay gente que trae monedas de distintas denominaciones. Había que cambiar la moneda para poder ofrecer limosna. Y esto estaba aceptado, prescrito en el reglamento del templo. Aquella gente que estaba vendiendo animales y cambiando monedas, en realidad no estaban haciendo algo ilegal dentro de la concepción religiosa de Israel. Pero a Jesús aquello le indigna y no lo acepta. Y yo creo que este espíritu de Jesús ya es una primera lección. No todo lo que es legal es aceptable moralmente. No lo que hace la mayoría de por sí se debe imponer como bueno. Jesús apareció muchas veces en su vida contracorriente. En segundo lugar, para entender lo que ocurrió en el templo, no hay que imaginarse un acontecimiento excesivamente llamativo, porque era imposible que ocurriera un acto de violencia en el templo, sobre todo en los días de Pascua. Los romanos multiplicaban la presencia de soldados para evitar actos de ese tipo. Además, frente al templo estaba la Torre Antonia, donde habitaba el procurador Pilatos. Probablemente no fue un hecho excesivamente llamativo. Quedó en la memoria de los discípulos aquel acontecimiento. Y probablemente algunos se dieron cuenta, porque luego vamos a ver las consecuencias que trae para Jesús. Si no fue un hecho excesivamente llamativo para toda la ciudad de Jerusalén, quiere decir que fue sobre todo un acto profético, no un acto de violencia. De indignación sí, pero no podemos aceptar que en el corazón de Jesús, en su práctica, hubiera alguna traza de odio, de agresividad, de violencia. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él invitaba a poner la otra mejilla al que a uno le hacía daño, a orar por los enemigos. Nunca propuso la violencia como camino a seguir por sus discípulos. Por lo tanto, este acontecimiento hay que interpretarlo en la línea de los antiguos profetas. Una acción profética, de la cual lo que cuenta es el significado. Jesús no simplemente está purificando el templo, como a veces se dice, la purificación del templo, porque Jesús no vino a implantar una religión más exigente, más perfecta, vino a anunciar el reino de Dios. El hecho de que justifique su actuación con dos frases de los profetas: mi casa es casa de oración, es un texto de Isaías 57:6, y la han convertido en cueva de ladrones, es un texto de Jeremías 7:11. Esto nos invita a interpretar lo que ocurrió como un acto profético, no simplemente porque Jesús quería que en el templo se rezara y no se vendieran cosas. No, en el fondo
el acto de Jesús es el anuncio del final de toda religión, porque Él no vino a fundar una religión, ni a perfeccionar la que ya había. El Evangelio de Juan es el que capta mejor esto, cuando dice, este templo será destruido y yo lo reconstruiré en 3 días, y se refería al templo de su cuerpo. Ahora, en realidad, como le dijo Jesús a la samaritana, ya no hay que adorar ni en Jerusalén ni en Garizim. Los cristianos a veces olvidamos eso. Con Jesús desaparece el concepto cultural, universal, tradicional de religión, del hombre que busca a Dios a través de ritos sagrados, de sacrificios que le agradan a la divinidad, de esfuerzo personal por llegar a Dios. Justamente Jesús anunció todo lo contrario. Anunció que Dios es un Padre bueno, que hace llover sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre justos e injustos. Vino a anunciar esa cercanía de un Dios que ama gratuitamente, que no nos pide nada a cambio, que perdona sin límites, que nos cuida más que a los pajaritos del campo y a los lirios. Con Jesús termina todo un esquema religioso. Y ese es el simbolismo de la acción que realiza. Casa de oración. Lo fundamental para Jesús es el encuentro con el amor del Padre. Eso es orar. Si después de Jesús sus discípulos continuaron un movimiento, un camino, como le dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, poco después ciertamente adoptaron la forma de una religión. Pero esta religión debe estar al servicio de lo que anunció Jesús. No es una religión más. Si tiene estructuras religiosas, dogmas, ritos, cultos, tiene que estar al servicio del reinado de Dios. Y esto es lo que anuncia este gesto profético. Para nosotros es importante porque a veces, sin darnos cuenta, nos vemos de nuevo metidos en estructuras religiosas, en funcionarios de lo sagrado, en preocupados por lo que se cree, lo que se celebra, el modo en que se hace, las verdades que hay que creer. Todo eso para Jesús fue secundario. Lo decisivo era que el Padre del cielo reinara en los corazones y en el mundo. Y los discípulos de Jesús estamos al servicio del reinado de Dios. Él mismo anunció, ni Jerusalén ni Garizim, se acaba el tiempo de los templos. Pablo va a decir, el templo es el pueblo de Dios, el templo es cada uno lleno del Espíritu Santo. Un gesto profético que nos viene bien siempre recordar, para no caer en la tentación de ser una religión. Nosotros tenemos que ser una comunidad de hermanos y hermanas al servicio del sueño de Dios, de un mundo más humano, más sano, más feliz, más justo, más pacífico. Para eso existe la comunidad de Jesús. Cuando la convertimos en una simple religión, desfiguramos, desvirtuamos la obra de Jesús. Esta es la importancia que tiene este gesto de Jesús. Es casa de oración. Lo decisivo es la relación con el Padre. Todo aquello, la venta de animales, el cambio de moneda y toda esa especie de comercio que se había establecido en el templo, no estaba prohibido.
Era parte de la religión de Israel y Jesús está en contra. No es eso lo importante. Y esto nos obliga a nosotros a repensar cuál es el auténtico sacrificio que agrada al Señor. ¿Cuál es verdaderamente el ayuno que agrada al Señor? ¿Qué significa dar culto al Dios vivo? En tercer lugar, creo que hay un elemento importante también que resaltar. Las consecuencias que a Jesús le trajo eso. Por muy discreto que haya sido el hecho, tuvo sus repercusiones. Todos los evangelistas coinciden, tal vez excepto Juan, que este episodio lo pone al inicio de su ministerio, coinciden que esto desató más fuertemente la persecución contra Jesús y llevó a los dirigentes religiosos a empezar a planear su muerte. La religión en tiempos de Jesús era un modo de vida, daba seguridad, no solo seguridad moral, sino también económica y política, porque todo estaba revuelto. Los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo comienzan a intentar matarlo. Las consecuencias para Jesús fueron graves. Esto aceleró la persecución y la muerte de Jesús. Jesús pudo haberlo evitado. Era mucho más fácil no haber mostrado con aquel gesto profético que se estaba contradiciendo el proyecto de Dios. Era mucho más fácil no haber abierto la boca, no haber llegado al templo ese día, o haber llegado y haberse hecho de la vista gorda. Era lo más fácil. Pero Jesús nunca eligió lo más fácil y lo más cómodo. Justamente Él enseñó algo que vivía. El que quiera proteger su vida, el que quiera protegerse a sí mismo, se perderá. Solamente el que se da, el que da su vida por mí, el que se expone por la causa del reino, ese la salva. Y eso enseñó a sus discípulos. Y Él se expone. No podía no dejar este gesto profético delante de sus discípulos. Fue imprudente, fue demasiado confrontativo, era mejor que no lo hiciera y así se protegiera, mejor que no hubiera abierto la boca y que no hubiera ido al templo ese día. Podemos pensar lo que querramos, el texto está ahí, Jesús lo hizo. La verdad es que prefirió eso a la indiferencia y no se echó atrás en su testimonio de mostrar cuál es el proyecto de Dios. Le trajo consecuencias graves. Empezaban a perseguirlo ya con intención de matarlo. Lo curioso es que esa decisión de eliminarlo no lograban llevarla a efecto porque había algo que a los dirigentes y jefes del pueblo, religiosos y políticos, porque en aquel tiempo no se distinguía tanto las distintas esferas de la sociedad. De hecho, las autoridades de Jerusalén sustentaban el poder del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía sometida a la religión. Era el modo de mantener en paz la convivencia. Dice, pero todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Por eso no encontraban cómo hacerlo. Jesús fue perseguido y se le quiso matar, pero había gente que lo escuchaba. No los grandes,
no los dirigentes religiosos que imponían cargas pesadas sobre la gente, ni las autoridades del Imperio Romano que actuaban con una crueldad excesiva sobre el pueblo. A él le oía la gente sencilla. La gente sencilla captaba en sus palabras una esperanza, una luz. Estaban, dice, pendientes de sus palabras. Y esta era su mayor fuerza. La fuerza del Padre le llegaba a través justamente de ese pueblo por el cual él vivía, a quien él se entregó, a quien le predicó. El pueblo estaba pendiente de sus palabras. Hay unos que lo rechazan, pero hay otros que lo escuchan gustosamente. Jesús fue signo de contradicción. Sus discípulos guardaron en la memoria este hecho. La crítica a la religión. Por otra parte, captaron el gesto profético y se dieron cuenta que aquello a Jesús le había traído una situación de incomodidad, de persecución y de decisión de matarlo. Quedó en la memoria de los discípulos. Más tarde ellos también dirán en los hechos, es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y comenzó el martirio en las primeras comunidades cristianas. Hoy justamente recordamos a un grupo de mártires coreanos. Ahí está ese texto. Y la elección siempre es nuestra. No meternos en problemas, quedarnos con los brazos cruzados, agradar a los poderosos de turno, gozar de los privilegios que nos ofrece el sistema dominante, vivir de la religión, o como Jesús, exponerse en nombre de Dios. No lo mueve la violencia, sino el celo por mostrar cuál es el sueño del Padre. Y lo hace en el corazón de la religión. Es un acto profético y hasta cierto punto eminentemente religioso, pero le trajo consecuencias graves a nivel social y político. Yo creo que continuamente nosotros estamos también colocados delante de esa disyuntiva. El que quiera proteger su vida, el que quiera no meterse en problemas, el que quiera callar por temor, el que no quiera perder sus privilegios, el que quiera salvar su vida, Jesús es claro, la perderá. No es este el camino. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio y por el reino, el que es capaz de ser tildado de imprudente, de confrontativo, de irracional, pero va contracorriente en nombre de Dios y se expone y luego se vuelve objeto de calumnia, persecución e incluso muerte, ese la salvará. Esto es lo que enseña el Evangelio. No endulcemos demasiado el Evangelio. El Evangelio hay que beberlo así como está. Y si creemos verdaderamente que con Jesús llegó el reinado de Dios y que el Evangelio es la gran propuesta para que este mundo no sea como es, sino como Dios lo ha soñado, tenemos que tomarnos en serio también nuestro compromiso. El camino no es lo más fácil y lo más cómodo. El camino es el riesgo y el exponerse por amor. Por eso hay mártires.
y continúa viéndolo hoy. Que el Señor a todos nos ayude a discernir con sabiduría, a saber hacer en cada momento lo que hay que hacer y a decir no lo que nos dicta nuestra razón, nuestra lógica humana, nuestra prudencia, a veces malentendida, sino lo que el Espíritu dentro de nosotros nos hace decir. Jesús quiere discípulos y discípulas que lleven adelante su obra, que en el fondo es compartir con Él su camino, vivir por lo que Él vivió y dar la vida por lo que Él también dio la vida.